Alguien que controle el Facebook. Ya está. ¿Estamos ahí? Ya deberíamos estar ahí, ¿no? Ya estamos en línea. Sí, ya estamos en línea. Ya estamos, Entonces, sí, Gus. perfecto, ya estamos. Ya estamos. Empezamos. Buenas noches a todos. Estamos transmitiendo nuestra última conferencia, que va a ser, que vamos a tener la presencia de 3 panelistas. Roxana los va a presentar debidamente. Yo voy a remitirme a presentar a la plataforma Siglo XXI, Repensando Bolivia, que es una plataforma ciudadana inclusiva de enlace entre los movimientos sociales, organizaciones sociales y la comunidad de redes internacionales y locales. Nuestros objetivos son, en tanto que plataforma, la defensa de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la recuperación de la democracia, el Estado de Derecho y la instauración de un gobierno representativo de lo nacional popular expresado por lo originario indígena campesino, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En este momento estamos siendo parte de un movimiento nacional y creo que internacional para defender las elecciones libres, pacíficas y transparentes de nuestro país que se van a llevar a cabo el domingo 18. Y también creemos que se tiene que respetar el voto expresado por la voluntad popular. Creemos que hay que defender los derechos humanos que han sido bastante vapuleados desde noviembre del año pasado. Creo que un deber nuestro es evidentemente luchar cada día contra el racismo y contra todo tipo de discriminación. También tenemos un compromiso con la lucha contra el patriarcado y sus diversas expresiones. Lucha contra la corrupción, muy necesaria en este momento en Bolivia. Es así como que nosotros hemos congregado a muchas personas que hemos hecho un colectivo donde todos tenemos una parte de estos pensamientos y creemos que el futuro en Bolivia está en manos de la gente y en manos de los pueblos que conforman nuestro país. Ahora quiero dar lugar a Roxana para que haga la presentación de nuestros panelistas y Roxana, tienes la palabra. Sí, buenas noches compañeros, compañeras, compañeres, buenas noches hermanos, hermanas. Bienvenidos a la plataforma Siglo XXI Repensando Bolivia. Siglo XXI Repensando Bolivia es una plataforma amplia. Esta plataforma amplia da ahora la palabra una vez más a dos personas de lujo a las cuales ya recibimos en diferentes ocasiones en esta última sesión que vamos a tener para discutir y reflexionar sobre Bolivia a unos días solamente de las elecciones. Entonces, bienvenidas Canela Crespo, bienvenida Julieta Paredes. Vamos a ordenar de la siguiente manera, esperando que el compañero Andrónico ingrese un poquito más tarde a esta plataforma. Entonces empezaremos con Julieta. Yo lo que propongo es que les demos unos 10 minutos de exposición a cada panelista y luego que empecemos con las preguntas. Entonces vamos a empezar con Julieta Paredes y voy a presentar una breve biografía también. Muy bienvenida nuevamente, Julieta. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hoy vamos a discutir de la importancia de los jóvenes en este proceso político en Bolivia. Entonces, Julieta, vos tienes una larga experiencia como feminista, una feminista que se integró primero en el grupo de Mujeres Creando, pero que a posteriori crea un grupo que es Mujeres Creando Comunidad, cuya reflexión
le lleva o te lleva a vos, ¿no? A repensar el feminismo a partir de tu comunidad, en tu comunidad y en función de la comunidad. Julieta, has estado también implicada muy de cerca con los movimientos, con las mujeres, trabajando en la calle, creando, haciendo música, arte, pero también has escrito un libro cuyo contenido nos lleva a reflexionar sobre este feminismo comunitario. Este libro se llama Hilando Fino desde el feminismo comunitario, que lo publicaste en 2008. Bienvenida, hermana. Bienvenidos a las dos, Canela Crespo también, que haré una presentación breve también antes de que intervengas, pero empezaré con una pregunta importante que creemos que nos va a llevar a discutir sobre esta recta final de las elecciones y el contexto político que vive Bolivia. Entonces, hermanas, ¿qué se juega en estas elecciones y por qué la participación de los jóvenes es importante? Adelante, Julieta. Micrófono, por favor. Buenas noches, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias por la presentación, Roxana. Gracias a Repensando Bolivia del siglo XXI, a Gustavo, a todas las hermanas y los hermanos del espacio. Saludos, hermana Canela. Seguimos aquí en la lucha. A ver, ¿qué se está jugando? ¿Cuáles son, digamos, las disyuntivas que se presentan en este momento para el pueblo boliviano? La primera cosa que para mí es importante es decir que no hay vuelta atrás, hay un muyo. Como aymaras, nosotros hablamos de la circularidad. No estamos yendo hacia atrás y no vamos a volver. Vamos a hacer ese movimiento circular de recuperar nuestra memoria histórica, nuestra memoria política, que es el posicionar nuestros cuerpos, posicionar nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras luchas como pueblos originarios, constitutivos de lo que hoy es el Collasuyo, ¿no? O sea, sigue siendo el Collasuyo, pero que hoy llaman Bolivia, ¿no? Y que en el siglo XXI nos encontramos con una configuración, una construcción de la sociedad boliviana, llamada así, que tiene varias vertientes, pero que en este proceso de cambio lo que se ha hecho es esa fuente del proceso originario de construir sociedad, construir conocimientos, culturas, sabidurías, que estaba enterrada, que estaba invisibilizada, que estaba despreciada, oprimida, humillada, pues hoy ha aflorado en estos 14 años de hombres y mujeres de los pueblos originarios para construir junto a hermanas y hermanos que pueden no reconocerse como indígenas, y eso cada quien tiene pues la plena libertad de identificarse con quien quiera o como quiera, pero como pueblos originarios nosotros reconocer que somos gente, somos Jaque, y eso no tiene vuelta atrás. No importa lo que vaya a suceder, todo vaticina que vamos a recuperar con el instrumento político de la soberanía, el IPCP y el MAS, vamos a recuperar el gobierno, ¿no? Pero esa vuelta atrás no va a ser, no hay vuelta atrás. Es el muyo. ¿Qué otros elementos? Las mujeres somos la mitad de cada pueblo. El neoliberalismo lo que ha hecho es reducirnos a la mitad de cada pueblo, que somos estos cuerpos de las mujeres, con toda esa filosofía postmoderna de destruir las identidades políticas. Lo que ha hecho es reducir nuestra existencia política de las mujeres como la mitad de los pueblos que luchan en el mundo y de la mitad que construimos las esperanzas, como dos manos, dos ojos, una de nuestros hermanos, otra la nuestra, lo han reducido a
solamente relaciones de género y en una mirada de las mujeres que como caballo cochero, ¿no? Nos han planteado desde la posmodernidad, la tecnocracia de género y las políticas neoliberales dirigidas hacia los cuerpos de mujeres, reducir en la mirada competitividad y disputa con nuestros hermanos hombres de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestras organizaciones. ¿No? Entonces, eso ha sido una movida política muy importante que hizo el neoliberalismo en los años 80. Por eso es que desde la memoria de las luchas que nosotras con mujeres creando, la comunidad mujeres creando, hicimos en ese territorio en Bolivia, combatiendo a un feminismo derechista, a un pensamiento controlador, manipulador de las mujeres, que hasta hace poco, ¿no? Han sido las feministas de derecha y continúan siendo estas feministas de derecha las que han hecho base social y política del golpe de Estado. Entonces, es esa recuperación de nosotras como gente. Hemos recuperado como pueblos originarios, descolonizando esa mirada de quienes son parte de la constitución de la Bolivia actual. Pero por otro lado, también en la despatriarcalización hemos planteado a las mujeres una presencia el par político, y no aquello que se habla de la paridad y alternancia, que son formas manipuladoras, ¿no? De engañar a las mujeres, que por ejemplo en la época neoliberal las mujeres de la derecha, las de las ONGs, esas golpistas, habían planteado un 30-35% de participación de las mujeres. Pero ¿cuáles mujeres? Las mujeres de los partidos políticos y las amigas, las parejas, las del entorno, de las miristas, de las MNRistas, no era cualquier mujer. En el proceso de cambio, lo que se ha hecho es precisamente que sean las organizaciones de mujeres, aquellas mujeres de la lucha cotidiana, las que sostienen el país, hermanas bartolinas, campesinas, originarias, hermanas trabajadoras del hogar, como se dicen, domésticas, que podemos decir en otros países se llaman también trabajadoras domésticas, han sido ministras, viceministras. Entonces, las patronas, viendo al albañil, al jardinero, a la trabajadora del hogar, siendo ministras, pues han montado en cólera, ¿no? Y el racismo ha aflorado. Pero bueno, nuestro pueblo lo que ha hecho es plantear una dignidad. En ningún momento se ha atacado a nadie por su color de piel. El otro elemento que para mí me parece importante es analizar que la democracia en el mundo, en América Latina, en Abya Yala y también en Bolivia, está en crisis. Y es una crisis que tiene que ver con la forma misma, cómo se ha construido la democracia como un instrumento de la burguesía que engatusa para manipular, o sea, engaña, engatusa al pueblo en supuestamente una participación, en supuestamente que vas a elegir. Pero la democracia burguesa, liberal y neoliberal que hasta el momento tenemos, es una manipulación de la voluntad popular. Y siempre se ha movido en ese campo en la medida en que los pueblos han desenmascarado esa democracia burguesa y neoliberal, lo han desenmascarado, han hecho reformas, pero que no han cambiado la esencia burguesa, liberal y neoliberal de la democracia. Lo que hace Bolivia, entonces, al dar el espacio para la participación política de pueblos originarios, de mujeres en general, pero también de mujeres de pueblos originarios, y en las mismas leyes, en las mismas reglas de una democracia burguesa, haber ganado consecutivamente 3 veces elecciones y haber además manejado el gobierno como nunca antes lo habían podido hacer los burgueses, los criollos, esa mentalidad colonialista,
racista, burguesa que ha imperado en Bolivia. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo por un lado, eso es lo que hemos evidenciado por otro, y lo que tenemos, lo que hemos conseguido es la posibilidad de ser gente, somos gente, ¿no? No solo es un grupito. Segundo, sabemos y tenemos saberes ancestrales que son valorados, son valorizados por nosotras y nosotros mismos, reconocidos, y que aportan a construir el vivir bien. El otro elemento, y con esto ya voy concluyendo para dar paso, porque habíamos quedado en 10 minutos, ¿verdad? El otro elemento es el poder tener condiciones sociales, estabilidad económica, democratización de las opiniones, tener acceso a libros, tener acceso a comida, tener tranquilidad en nuestra vida, que nos ha dado la posibilidad de pensarnos, de pensar, de conceptualizar, y también de crear. La despatriarcalización es una creación, de política pública, y es una creación nuestra. Ahí en esa Bolivia del proceso de cambio, es un aporte a cómo se deben manejar las políticas públicas dirigidas desde la comunidad, dirigidas a trabajar a las mujeres que somos la mitad revolucionaria y soñadora de nuestro país. Entonces, esa posibilidad de soñar, de crear, esa tranquilidad de no estar correteando tras el pan cotidiano, esa valoración de nuestra memoria histórica, de nuestros conocimientos y nuestros saberes, el poder pensarnos, eso es lo que se está jugando. No se está jugando una silla presidencial, un gobierno, se está jugando la posibilidad de ser gente, de mantener la vida y la vida con dignidad. Muchísimas gracias, Julieta. Vamos a abrir a posteriori la discusión. Canela, muchísimas gracias entonces, hermana, de haber aceptado nuestra invitación. Canela Crespo, ustedes saben, es el rostro visible de la renovación del MAS, uno de los rostros visibles de los jóvenes. Canela Crespo es candidata a diputada plurinacional de La Paz, tiene 27 años, es abogada y también trabajó como servidora pública, estuvo como servidora pública en el Viceministerio de la Coordinación con los movimientos sociales hasta el golpe de Estado del año pasado. Ahora, Canela, tú eres militante de la Columna Sur y también trabajas muy activamente en la defensa de los presos políticos, y has denunciado también el maltrato y sobre todo la creación de esta figura jurídica que se llama sedición y terrorismo, con la cual fueron acusados estos compañeros y compañeras que están aún en la cárcel. Canela, voy a volver con la misma pregunta que le hice a Julieta. ¿Cuál es la importancia de qué se juegan en estas elecciones y cuál es la importancia que tienen los jóvenes en este momento? Adelante, Canela, bienvenida. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a los organizadores por la invitación. También agradecer a mi hermana Julieta, con la que es un gusto compartir, un gusto y un honor además compartir con ella siempre. Ayer estaba en un feministario de las feministas comunitarias justamente y les decía, yo he aprendido mucho de las feministas comunitarias en los últimos años y bueno, por eso es más que un honor estar con ella aquí. A ver, estamos pues en la recta final hacia las elecciones, ¿no? Que son este domingo. Pero estamos asumiendo esta carrera electoral en un contexto de multicrisis muy, muy complicado. Casi, siempre digo, con todo encima, ¿no? No hemos salido de la crisis política, de la crisis social desde noviembre del año pasado, que ha propiciado en realidad el golpe que se ha mantenido y se ha profundizado también en nuestro contexto con persecución política, persecución judicial, política. Está malo tu sonido. Contexto de violencia
Canela, se te Hola. escucha mal. Se te escuchó muy entrecortado la última parte, si podrías. Mira, puedo cambiar de dispositivo, pero si no, es eso lo que tengo. Sí, ¿No? adelante, adelante. No te preocupes. Bueno, mientras voy entrando, voy también, sigo. Les Sí, decía, adelante. estamos en un contexto de crisis política y social del que no hemos salido. Además, estamos en un contexto de crisis sanitaria que evidentemente se da a nivel mundial, pero que se profundiza en nuestro caso por el muy mal manejo de la pandemia, ¿no? A nosotros nadie nos tiene que contar, nos han robado en pandemia, pero además nuestros muertos, que son la factura de ese mal manejo de la pandemia, nosotros los tenemos en cementerios clandestinos y no están en los registros del Ministerio de Salud. Y además, todo este contexto ha propiciado, nos ha hecho entrar en una crisis económica muy complicada, que nos significa pues que a los bolivianos en este momento nos estamos haciendo la pregunta de si vamos a tener que comer mañana. No solo en los últimos meses, 4 de 10 bolivianos han perdido sus empleos, han sido despedidos en realidad de sus fuentes laborales. En ese contexto multicrisis, otra vez, de nuevo, los más afectados y las más afectadas somos mujeres y jóvenes, ¿no? Porque obviamente los sistemas de opresión se construyen sobre nuestros cuerpos de mujeres, sí, pero también tienen formas específicas de dominación sobre el ser joven. Entonces, estamos apostando en todo este contexto de violencia, de crisis, de persecución, de despido, de hambre, por la vía democrática para salir adelante, por el voto popular también, ¿no? Ahora, puede sonar contradictorio desde mi posición de candidata, pero no voy a dejar aquí poner mi honestidad, ¿no? Yo creo que no hay que caer en una lógica reduccionista de la democracia que limita el concepto de la democracia misma al sufragismo, ¿no? En los últimos meses he estado aprendiendo mucho de nuestro hermano David Choquehuanca y él tiene una metáfora que a mí me parece muy importante de recuperar. Él dice, las elecciones, la disputa del poder institucional, la disputa del poder formal, es un río que tenemos que atravesar, sí, pero entendiendo que el camino es largo, ¿no? Que nuestra agenda popular, que la construcción del poder popular, o como las feministas comunitarias le dicen, de la democracia comunitaria, es pues a largo plazo, ¿no? Es una cuestión, sí hay que atravesar el río, hay que hacerlo sin dudas, pero para generar condiciones además que permitan construir este proyecto a largo plazo, pero no hay que dejar de ver que el camino es largo, no hay que quedarse tampoco atrapados en medio del río. Es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? En el gobierno del MAS. Yo creo que el 2016, por ejemplo, 2017, 2018, estábamos atrapados en medio del río, justamente de ese río del poder formal, de ese río del poder institucional, que nos ha limitado la visión solamente a la administración del Estado, a la gestión del Estado, y ha burocratizado nuestras formas, ¿no? Lamentablemente, ese error, esa falta de visión a largo plazo, nos ha costado un golpe de Estado, ¿no? De todos modos, creo también que en los últimos meses ha cambiado eso, ¿no? No solamente nos hemos despojado de esa costra burocrática que teníamos, sino que hemos tenido que reorganizarnos, ¿no? Hemos tenido que rearticular nuestras formas, hemos tenido que reaccionar ante este contexto de violencia, de amedrentamiento, de miedo, del hecho de que nuestras compañeras y compañeros sigan en las cárceles, de que nuestras compañeras y compañeros estén en el exilio, ¿no? Entonces, creo que hoy, el MAS de octubre del 2020, se parece mucho más al MAS del 2006 que al MAS del 2016, ¿no? Y eso es algo bueno, es algo sano, pero que también nos compromete a asumir y a profundizar algunas discusiones que han quedado pendientes, ¿no? En ese sentido, creo que el aporte de las juventudes y del área de renovación dentro de la estructura del MAS es sumamente importante, ¿no? Yo pretendo además venir de ese espacio y creo que lo mejor que tenemos para ofrecer desde las juventudes del MAS, desde mi generación además, justamente este sentido autocrítico, pero de respeto también, ¿no? Detrás, saber que ha sido la lucha de nuestras madres y de nuestras abuelas las que nos ha traído a este país, a este Estado plurinacional más justo, más equitativo,
pero también sabiendo que han quedado algunos procesos pendientes, ¿no? Que hay discusiones que todavía tenemos que dar, que tenemos que asumir para que no nos den otro golpe de Estado, sino también para poner candados a nuestros avances, defender lo que necesitamos profundizar nuestro proceso de descolonización y también nuestro proceso de despatriarcalización. No creo que esas son ya las tareas que tenemos que asumir hacia adelante desde el poder formal, desde el poder institucional, pero también desde nuestras formas de organización social. No creo que ese quedarnos en medio del río que decía antes, eso de haber burocratizado nuestras formas, ha costado caro. Y lamentablemente hemos tenido que tener un golpe de Estado para reaccionar. Yo creo que no era necesario, pero ahora sí tenemos y queda tarea pendiente, no solamente desde las organizaciones sociales, sino también desde la militancia, que en este momento además está muy llena, porque yo sí, o sea, se nota que hay muchas más organizaciones juveniles. Creo que eso también responde a un proceso de ampliación de derechos que nos ha convocado desde el ser joven, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Antes se hacía desde lo indígena original, sí hay una articulación hacia atrás con respeto, entender lo que hay que defender, también querer dar el paso más adelante, ¿no? Y de nuevo, hay luchas que nosotros como juventudes hemos asumido. Marco 2, en especial derechos de la madre tierra, que evidentemente le hemos heredado de los pueblos indígenas originarios campesinos en nuestro caso, pero que hay eco de un movimiento mundial de jóvenes organizados contra el cambio climático, ¿no? Lo hacemos, pero desde nuestra forma, ¿no? Desde nuestra identidad, y también abriendo las discusiones sobre la descolonización, que es muy importante. Y la segunda, creo que hay un movimiento interesante en la región, a nivel internacional, con una capacidad transformadora antisistémica desde los feminismos. Pero nosotros otra vez aquí, o nosotras, desde la estructura del MAS, creo que nos hemos posicionado frente al patriarcado, entendiendo también las otras intersecciones que existen, ¿no? Entendiendo que hay una intersección de opresión de clase, hay una intersección de opresión colonial racista que no podemos dejar de ver, y por ende hemos asumido también las discusiones que hemos heredado de muchas de nuestras compañeras que vinieron antes, que es la despatriarcalidad. No creo que en ese sentido el aporte de las juventudes tiene que ser ese, tiene que ser profundizar hacia adelante lo que sucede, lo que nos faltó, ¿no? Es eso lo que se juega finalmente este domingo. Tenemos solamente 2 proyectos políticos. Yo tengo muy claro, además, después de la experiencia de la campaña, que hay solamente 2 proyectos políticos. El proyecto político construido desde lo popular para el pueblo, que sí es el proyecto del MAS y PCP y está encabezado por Lucho y David, y el otro proyecto, que pueden ser 7 binomios, 6, 5, 4, no, la verdad es que no sé cuántos vayan a quedar en la carrera electoral, pero que responden pues no a lo no popular, sino a lo antipopular. No son realmente los poderosos de siempre, los que han ganado las batallas que responden además a los sistemas de opresión, y que son esos dinosaurios que nos han dejado la Bolivia del 2005 en ruinas, ¿no? Entonces, no podemos volver atrás, pero no solamente no podemos volver atrás, sino que además en este contexto de crisis, en este contexto de violencia, necesitamos salir adelante, ¿no? Necesitamos reasumirnos desde las trincheras de la alegría, del amor, de la esperanza, pero también del vivir bien en armonía con la madre tierra, con nuestras banderas de la descolonización y la despatriarcalización, que han sido planteadas en la transición hacia el Estado plurinacional, pero que deben consolidarse también. No creo que esas son las tareas pendientes, y lo que está en juego realmente este domingo es recuperar nuestro futuro. Ahí me quedo, la primera.
Sí, muchísimas gracias, muchas gracias, Canela. Vamos a ir por la segunda ronda, entonces, mientras esperamos aún a Andrónico, esperemos que nos pueda, que pueda venir a reunirse con nosotros, pero mientras tanto, lo que resumo de ambas intervenciones es que es una recuperación de alguna manera de la institucionalidad que se fue creando a través del proyecto del gobierno del MAS durante los 14 años, un proyecto que tuvo fallas, decía Canela, que tuvo fallas y que hay que verlo de manera crítica para renovarlo, una renovación que tendría que tener en cuenta de aquellas fallas, y a través de la intervención de Julieta recuperamos la experiencia de la institucionalidad, pero también la experiencia de los saberes provenientes de los pueblos indígenas, originarios campesinos. En estas elecciones se estaría jugando la recuperación de una experiencia fundamental para construir y tener en cuenta de lo nacional popular, la importancia de los pueblos indígenas, de los saberes y la construcción de un proyecto nacional. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Porque aparentemente hay ciertos sectores medios provenientes también, los nuevos sectores medios provenientes de la clase popular. ¿Cuál sería el análisis y el discurso que va a ir a convencer a estos jóvenes que todavía dudan, que todavía no entienden del todo cuál es este proyecto? ¿Cómo se los integraría en esta recta final hacia el voto? Adelante, ¿podemos empezar con Julieta? Esto de los jóvenes, ¿no? No sé, sí he escuchado mucho a los hermanos, a las hermanas hablar de los jóvenes. También estamos en campaña, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante que los jóvenes, que no sé, en el mundo por lo menos indígena, del cual yo tengo conocimiento, experiencia, tú eres guagua, después estás previa a casarte o a armar tu familia, y después ya eres adulto, o sea, eres guagua y eres adulto, ¿no? O sea, no hay eso de adolescencia, joven, ¿no? Sino es otra concepción, digamos, ¿no? De, de la vida, ¿no? En el sentido de que la comunidad, hay sí las diferencias y hay los respetos y es el camino que vas haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que depende con qué jóvenes estás hablando, ¿no? De dónde son, de qué territorio, a qué clase social, de la misma manera que como mujeres, de dónde somos, de qué clase social, de qué territorio. Y por cierto, sí, es importante las edades, ¿no? Porque no es lo mismo tener, qué sé yo, 18 años que tener 60, porque los huesos te duelen, digamos, ¿no? Y en ese sentido de las corporalidades, pues hemos de pensar una Bolivia con esa multiplicidad de edades, ¿no? Yo rehúso un poco a solo concentrarme, ¿no? En una edad. Es importante reconocer las diferentes edades, porque ahí van a votar no solamente los que tienen un arco de edad, ¿no? Por otro lado, igual que nosotros decimos, hay mujeres de derecha, hay mujeres feministas de derecha, y de la misma manera hay jóvenes de derecha, fascistas, y hay jóvenes feministas fascistas de derecha, ¿no? Entonces, creo que una cosa que vamos a plantear a las hermanas y los hermanos que hoy pueden estar indecisos, teniendo diferentes edades, ¿no? Diferentes pensamientos, lugares, sueños. Creo que lo que podemos plantearles es eso. La Bolivia que soñamos
el territorio que queremos construir es un territorio donde todo mundo tenga lo que necesita, que a nadie le falte lo vital, que todas y todos quienes vivimos en ese territorio de Bolivia podamos hablar desde tus cuerpos, hablar desde tus sueños y no desde lugares en los cuales compitamos en necesidades, digamos. La derecha ha hablado mucho que los originarios les estábamos discriminando y que estábamos ahí en una pelea para destruir. Es posible que haya habido alguienes que han hecho eso, es posible, pero la idea es de construir la unidad de la diversidad, donde todas y todos podamos dialogar, donde todas y todos podamos respetarnos, respetar cuerpos, respetar quienes somos, quien vive en el campo y quien vive en la ciudad, quien quiere estudiar y quien quiere ser alguien técnico y alguien que quiera vender, porque eso también es tener una experiencia, ¿no? En el vender, en el mercado. Y todas esas elecciones, todas esas decisiones de la vida puedan ser respetadas y a nadie se le considere inferior y nadie se considere superior y nadie se considere la más sufrida, el más sufrido, porque todos y todos tenemos sufrimientos, tenemos dolores que estamos teniendo, ¿no? Pero lo que sí no podemos aceptar es que alguien esté comiendo bien y alguien no tenga que comer. Entonces, por eso estamos hablando de que todas y todos tengan lo necesario, lo vital, eso como base, ¿no? Y que a nadie le falte nada de eso. Salud, educación, comidita, libros, aprecia todo. Y después viene ya la construcción de lo comunitario, porque en nuestra propuesta de feminismo comunitario, que es parte de este proceso de cambio, lo que estamos planteando es que vivamos en la comunidad de comunidades. Entonces, la pregunta fundamental para nosotras es, ¿cómo sientes a las otras, a los otros? ¿Cómo los vives? ¿Cómo esas personas habitan dentro tuyo para sentir tus necesidades a partir de lo que tú también necesitas, pero también preguntando cuáles son las diferencias, porque no es igual que tú. Entonces, esa metodología de la comprensión es un proceso de construcción de conocimiento, es un proceso de construcción de acciones políticas como las políticas públicas, pero también son cambios de comportamiento en los cuales tenemos que seducir a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Y en principio tenemos que seducir a todos esos hermanos. Canela ha estado en el cierre de campaña de La Paz, yo he estado en el cierre de campaña de Santa Cruz. Todas esas hermanas y esos hermanos con las distintas edades, con los distintos cuerpos, con los distintos colores de piel, toda esa multiplicidad, en principio, esas hermanas y esos hermanos no tienen que ser corruptos, no tienen que ser machistas, no tienen que ser buscapegas, no tienen que ser flojos, no tienen que ser mentirosos, no tienen que ser rateros ni corruptos. O sea, en principio nosotros y nosotros. Entonces creo que esas son las principales cosas. Después están todos los de la derecha, están los del MES, están los del Camacho, que tienen discursos de odio, nos odian. Nosotros no podemos odiar. No puede ser, y tú, Canela, dijiste, ¿no es el amor? Sí, son también bolivianas y bolivianos. Pero si te pegan, ¿qué cosa vas a hacer? No somos nosotros de darle la otra mejilla. Tienes que defender a tu familia. Entonces no queremos guerra, pero vamos a defender nuestro derecho a vivir. No queremos muerte, pero vamos a defendernos de quienes nos quieren matar. Entonces, ahí estamos pidiendo a las hermanas, a los hermanos, que pueden estar dudando, que pueden estar expectantes, pues no se puede dudar. Está en juego la vida de nuestra Pachamama, nuestra vida, la posibilidad de construir una otra forma de comportarnos, desterrar el odio.
para desterrar el odio es que está este proceso de cambio. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Julieta. Le voy a dar la palabra a Canela. Canela, adelante, por favor. Y después creo que después de la intervención de Canela, creo que el compañero Andrónico ya está listo para entrar y reunirse con nosotros mientras lo esperamos. Entonces, adelante, Canela, por favor. A ver, adelante. Y a ver, me interesa mucho lo que dice Julieta, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con ella. Creo que muchas veces cuando hablamos de juventudes tendemos a romantizarlas, ¿no? O a caer en lugares comunes, ¿no? Y me gusta la frase de Salvador Allende que dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. No es verdad, ¿no? Creo que vivimos lo que hemos pasado en noviembre del 2019 es una muestra también de eso, ¿no? Es muy importante no caer en esa homogenización de las juventudes, ¿no? Porque es importante pues el trasfondo. Igual que lo que decía la Julieta, ¿no? O sea, no hay que homogeneizar, ¿no? O sea, ahorita tenemos una presidenta mujer que no nos ha significado absolutamente nada para la ampliación de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, no podemos romantizar a las juventudes y decir que todas somos revolucionarias, cuando no es cierto. No hay juventudes conservadoras, hay juventudes burguesas, hay juventudes sí con conciencia de clase, hay juventudes trabajadoras, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, creo que, pero lo que sí creo es que sí hay una especificidad de comportamiento de los sistemas de dominación sobre el ser joven. No creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Creo que, por ejemplo, el sistema capitalista deshumaniza a los jóvenes y los mantiene como o mano de obra más barata o como números porque van a ser consumidores por más tiempo. No creo que sí hay una cuestión de especificidad en cuanto a cómo los sistemas de opresión se refieren a nuestros cuerpos, a nuestras vidas como jóvenes, ¿no? O, por ejemplo, el sistema patriarcal también tiene una opresión específica sobre la mujer joven, ¿no? Que es cosificada o instrumentalizada para la reproducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí hay que ver esos matices en la opresión hacia los jóvenes, pero que hay que transformar, pues, la conciencia de esa opresión en un movimiento, ¿no? Creo que a partir de esos elementos, sí las juventudes se convierten en sujeto político, ¿no? Y por ende podrían convertirse en un movimiento. Ahora, sucede también que en la historia de nuestro país, en Bolivia, no hay pues no ha habido muchos movimientos desde el ser joven. No estoy diciendo que los jóvenes no se organicen, no es lo mismo, ¿no? Pero creo que durante la historia se han organizado más bien desde sus otros seres identitarios, ¿no? O sea, desde lo indígena originario campesino, desde lo obrero o desde lo urbano popular, pero no necesariamente desde el ser joven. Recupero dos momentos en los que sí, tal vez sí, ¿no? El primero, los movimientos de estudiantes en la resistencia a las dictaduras militares en los 70s, 80s, en los que la universidad pública se convierte en un bastión, además en un bastión ideológico, ¿no ve? Que resiste justamente a las dictaduras militares. Ahora, la verdad también es que a mí me cuesta imaginarme esto porque justamente la universidad ahora es una universidad despolitizada, una universidad, o peor todavía, no solamente despolitizada, sino que es reaccionaria, que ha sido además partícipe y actora, protagonista en el golpe de Estado del año pasado. Cuando mis papás me cuentan de esa universidad de los 70s, 80s, a mí todavía me hace ruido porque no me acuerdo, bueno, obviamente no me acuerdo, pero sino que no entiendo esta forma de organización de la universidad, ¿no? Creo que se ha adormecido, pero también, entre otras cosas, por el periodo neoliberal, ¿no? Que ha entibiado el discurso, que ha mercantilizado también la vida y que ha impuesto que el objetivo de vida de los jóvenes de una generación en específico sea la acumulación de capital individual solamente, ¿no? Entonces, creo que, bueno, vuelvo atrás,
sí creo que ese momento ha habido un movimiento desde el ser joven, pero que no se ha vuelto a ver hasta recién, ¿no? Hasta el proceso de cambio, en el que sí creo también que hay una identidad construida desde el ser joven como sujeto político, ¿no? Ahora, cuando hablo de proceso de cambio, no es equivalente solamente al gobierno del MAS, ¿no? Creo que, de todos modos, mi generación no ha conocido otra cosa que el gobierno del MAS, ¿no? Cuando Evo Morales asume la presidencia del Estado, yo tenía 12 años. Eso quiere decir, toda mi construcción de conciencia política, toda mi construcción de conciencia social se hace en un país gobernado por Evo Morales y por el MAS, ¿no? Entonces, eso significa muchas cosas. Significa, primero, que un Estado más justo, más equitativo, en la transición hacia el Estado plurinacional, con más oportunidades, seguro, pero que ha visto solamente lo establecido como ese gobierno y ha reaccionado también a lo establecido en noviembre del año pasado. No todo, no, de nuevo, no todo, no hay que homogenizar esto, ¿no? Pero ha habido un movimiento legítimo, real de juventudes que se ha posicionado frente al gobierno del MAS. Ahora, creo que, decía, ha habido un movimiento desde el ser joven en el proceso de cambio, pero muchas veces solamente disputando poder institucional o disputando representación política, ¿no? Tenemos algunos ejemplos. Adriana Salvatierra asume la presidencia del Senado con 29 años. Eso es importante. Ella abre unas, no ella, se ha abierto pues una senda que nos ha permitido tener esa representación, pero también es importante, como decía en la lógica del poder institucional, de la disputa del poder formal, sino también construir desde la organización social poder. En ese sentido, justamente Andrónico, que ya no sé si entró o no al final, es un referente importante, ¿no? En este momento, él funge de vicepresidente del espacio sindical más importante del país, ¿no? Entonces creo que él también abre la senda para que desde el ser joven construyamos como sujeto político poder popular, ¿no? Creo que esa es la discusión que tenemos que dar ahora para las juventudes, ¿no? No limitarnos a la visión burocrática, visión del Estado, construir poder popular a la par, pero sí es interesante esa identificación desde el ser joven que no se daba hace mucho tiempo y que tiene mucho que ofrecer. Creo que lo mejor que tenemos para ofrecer otra vez desde las juventudes, ya lo dije antes, es ese sentido crítico y autocrítico y esa valentía también de entender que esta autocrítica es la forma del combate contra el conservadurismo externo, sí, pero también interno. No creo que somos la generación que debe aprender de los errores que se cometieron, pero para emprender los siguientes procesos revolucionarios, ¿no? Esa es la tarea que nos toca a nosotros como generación, entendiendo que hay mucho que defender, pero muchas cosas que profundizar también. En ese contexto, una vez más, asumimos una carrera electoral, pero la lucha social, la del movimiento de jóvenes organizados, y además en este momento se ve en muchas organizaciones juveniles. Hoy estaba en el cierre de campaña en la ciudad del Alto, y las banderas, los carteles, la mayor parte de la gente que asiste a estos eventos son jóvenes, ¿no? Pero además están organizados en decenas, centenas de organizaciones juveniles que quizás antes no existían, ¿no? Entonces creo que hay una energía, un dinamismo que hay que recuperar, pero justamente utilizarlo también, ¿no? O sea, no podemos mantenernos en la movilización del ser joven por el ser joven, sino hacer procesos de formación política, hacer procesos de formación de conciencia social, de formación de conciencia de clase también, dentro de nuestro proyecto popular. Eso. Muchísimas gracias. Voy a lanzar una preguntita. No estoy segura si el compañero Andrónico entró a nuestra discusión. Juan Carlos, por favor, ¿me podrías dar la hora exacta? Si no, continuamos con las compañeras. Por favor, creo que Andrónico no está, todavía no llegó, ¿no? Juan Carlos.
Juan Carlos. Yo tengo alguna información sobre Andrónico. Está en una zona muy complicada entre Santa Cruz y Cochabamba, me parece, donde no tienen cobertura de internet, y él iba a tratar de comunicarse vía teléfono, pero no sé si lo está logrando porque no tiene internet en este momento. Esperemos, bueno, si se conecta, va a conectarse en algún momento, ¿no? Podemos seguir esta conversación si no les parece. Me parece que es que hay elementos muy importantes y muy interesantes para sacar adelante. Ambas, desde diferentes perspectivas, creo que tienen proposiciones también para poder soliviantar, digamos, algunos errores que se cometieron en el gobierno del MAS. La pregunta que yo les haría a ambas es ¿cómo podríamos acceder? Primero, Julieta subrayaba la cuestión de la metodología, esa metodología importante de poder entender, ella decía, la unidad en la diversidad, la integración, la concepción de esta metodología que proviene de la experiencia y de los saberes indígenas. Canela, por su parte, decía, ¿cómo poder darle una significación a través de ese sujeto político que serían los jóvenes y cómo darle una significación desde ser joven a esta cuestión política? Entonces, ¿cómo podríamos, porque ha habido una falla aquí en estos 14 años y visiblemente los jóvenes, como vos decías, Canela, hay como una especie de eslabón perdido en la cosa. ¿Qué ha pasado para que nuevamente renovemos ese racismo larvario que estaba, y de pronto, paf, hay jóvenes que se organizan en esos grupos paramilitares? Obviamente, ideológicamente responde a un movimiento, eso lo sabemos, pero ¿qué pasa en todo este proceso? ¿Qué ha pasado para que de pronto varios sectores de la población sin ninguna vergüenza puedan insultar y volver con insultos a la gente y con formas de expresión racistas muy graves, de violencia, etc.? Entonces, ¿cuál sería la manera de poder atacar eso? Porque después del 18 de octubre van a haber problemas. Empezamos con la que ustedes quieren, adelante. Julieta, tal vez, o hacemos uno y uno. Creo Canela podría empezar esta vez, ¿no? Porque está específicamente por ahí. Bueno. Cane, ¿quieres tú empezar? Si no, le meto yo, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Quieres empezar tú, Canela? Bueno, era una... Yo no sé, dime tú. Bueno, ya empezaré. Ya. Cane, no está tu micrófono no está. Tu micrófono no está prendido. Cane. Canela, tu micrófono no está prendido. Estás con dos sistemas, Canela. Tu micrófono no está. Bueno. Uno de los ambos. Entonces empecemos contigo, Julieta, y después seguimos con Canela. Sí. Vamos a ganar el domingo. Vamos a ganar no solo porque las encuestas lo dicen, porque lo hemos visto en la calle, lo hemos visto en las concentraciones, en los cierres de campaña. O sea, vamos a ganar. Eso es claro. De ahí en adelante está la defensa de la lucha por la vida, lo que hace un ratito nosotros estábamos hablando, ¿no? El derecho a elegir, está la defensa. Y ese va a ser un proceso. Y es eso lo que a mí me interesa. Es eso lo que es importante de discutir. Venimos de 14 años en los cuales hemos tenido que estar luchando permanentemente. Desde el primer día, la derecha ha estado serruchando el piso del proceso de cambio. Entonces ha sido un asedio
permanente al proceso de cambio. Ahora, por motivo de ese asedio, a veces más, a veces menos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, se han callado muchas cosas. No han evidenciado, digamos, muchos errores que se estaban viendo. Entonces, a mí me parece importante ahora en este proceso, que es el de hablar directamente, porque eso es cuidar el proceso. Eso es cuidar el proceso. Ahora no podemos ya callar. Entonces, creo que en los 14 años previos hemos fuertemente hablado de la identidad indígena campesina originaria, fundamentalmente el proceso de descolonización, ¿no? Entonces, se ha hablado fuertemente. Y ahí es donde, por ejemplo, se han cometido errores respecto a creer que la identidad es en sí, ¿no? Entonces, alguien porque tiene un apellido Quispe, Mamani, ya tiene la verdad. Y eso no ha sido así. O sea, hemos tenido aymaras corruptos, fascistas, violadores, asesinos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Entonces, a mí me parece importante también, por eso es que cuando se habla de mujeres, nosotros desde el principio hemos hablado aquí, no estamos hablando de las mujeres, ¿no? Estamos hablando de el feminismo comunitario, por eso somos feministas comunitarias. Nosotros no hablamos de las mujeres. Y por eso es que yo tengo, y la Canela sabe el respeto que yo tengo por todos los hermanos, tengan las edades que tengan, los colores de piel, hermanos y hermanos, pero con todo respeto, yo creo que ahorita, en términos de que los jóvenes son la mayoría que va a votar, son los jóvenes los que han salido desde la calle con sus pititas, los de la resistencia tal, los fachos, y no ahorita, desde el principio del cambio, ¿no? El 24 de mayo en Sucre eran los hijos de los aymaras, de los quechos, de los yamparas, pegando a sus padres y haciéndoles arrodillar y escupiendo. Eran los hijos que habían logrado entrar a la universidad. Entonces, a mí me parece, sí, entiendo, por eso había dicho, no estamos en etapa electoral, pero cuidado que otra vez caigamos en eso de que ser joven y ahora, ¿no? Ahora no se tiene la palabra. Depende con quién estamos hablando, depende qué estás diciendo, ¿no? Y la hermana misma, la Canela misma lo decía. Hay jóvenes corruptos, hay jóvenes de todo. Y el último movimiento, digamos, que nosotros no nos hemos reconocido, porque yo soy de la generación de los 80, ¿no? Yo soy de la generación de los 80, pero nosotros no nos hemos movilizado, y no por giles, porque ya estaban los hippies, ya había esa experiencia, ¿no? Ya había esa propuesta, ese imaginario social planteado históricamente, ¿no? Y también en Bolivia, pues también, ¿no? Los hippies también estaba también Pink Floyd, estaba también Guara y el rock, así, ¿no? O sea, estaba ahí, pero no nos hemos movilizado desde ser joven. Y no es por giles, sino por haber entendido que la fuerza de nuestros años, ¿no? El poder saltar la barda de la UNSA, ¿no? y así no tener miedo a saltar, los palcos estaban viniendo, nos daba esa energía, nos daba esa fuerza, pero no era por ser joven, era por haber tomado una conciencia, ser de una determinada mina, del campo, de un barrio, ¿no? O sea, nuestras identidades políticas, ¿no? Que sí se sumaban, claro que sí. Los de la izquierda eran unos gerontocráticos que no nos escuchaban a nosotros éramos las chicas, éramos los yocallas, éramos las imillas, que teníamos que ir, además imillas y mujeres, porque habían otras mujeres
que siendo jóvenes sí podían ser el botín sexual, ¿no? Eso sí lo reconoce. Y las direcciones de los partidos, tanto desde el comunista hasta el POR, ¿no? Toda la gama, pasando por los tierreros, eran principalmente personas mayores, pero de esas personas mayores había quienes eran compañeras y compañeros con quienes compartíamos las críticas al interno. Y y habían otros de mi edad, de mi camada, digamos, que eran yunjos de los dirigentes, ¿no? Y habían de mi camada también gente de mi edad, ¿no? Que se hacían cómplices de eso. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre la edad, hermanos, ¿no? Ahorita está del joven, ya entiendo, hasta el 18 de octubre entiendo, pero no podemos engañarnos. No vamos a decir, eres joven, ya vas a tener pega. Eres joven, vas a ser disminuido. Eres joven, ya tienes. En vos está. Tú dinos, por favor, ¿no? Tú dinos lo que hay que hacer. Entonces vamos a engañar y nos vamos a engañar. Entonces, ¿yo qué quiero con mis hermanos que están en esta generación, ¿no? Este arco de generación, estas dos generaciones? ¿Yo qué quiero? Quiero que hablemos, que discutamos sobre los males que están haciendo a nuestra convivencia. Quiero que esa fuerza, esa energía de sus cuerpos, que ahorita tienen esa dinamicidad de corretear, ¿no? Esos cuerpos sexuales también, que discutamos sobre la responsabilidad, por ejemplo, de parir guagua. Porque nosotros como feminismo comunitario no estamos de acuerdo con el aborto legal y no vamos a pelear para que el movimiento al socialismo decrete el aborto legal. Nosotros vamos a luchar contra la despenalización del aborto, pero queremos la responsabilidad de mujeres y de hombres, que toda esa energía sexual voluptuosa, y no es porque quienes tenemos más edad no tengamos esa energía, pero bueno, es diferente, son diferentes, que sean responsables, no podemos ser así, agarrar el aborto como un control de la natalidad, ¿no? O sea, un control de eso. No control de la natalidad, sino ser un método, ¿no? De contracepción, ¿no? No puede ser. Entonces, eso, por ejemplo, es importante la responsabilidad. Eso es profundamente político. No podemos ser, y yo lo digo con la edad que tengo, y con todo el respeto, adoradores de la propiedad privada. O sea, no. Tenemos que hablar sobre la madre y hermana tierra y cómo, o sea, hemos tenido que hablar sobre 5 hectáreas como propiedad mínima. Mal, o sea, pero era lo que teníamos en ese momento. Ahora no, pues, ahora tenemos que hablar sobre cómo es eso de la propiedad privada de la madre. Entonces, bueno, y hay muchos elementos. Solo pongo algunos elementos, hermana Canela, con esa edad que tienes, que yo la respeto, y nos respetamos las distintas edades, pero no nos engañaremos, ¿no? Haremos esa organización social y miren, no puede ser la edad un gueto. Nuestra comunidad, nuestras organizaciones sociales, si son fuertes, porque precisamente hay diversidad. Porque hay diversidad de edad, porque somos comunitarios. Porque lo comunitario no es aquí los tales, aquí los cuales, no. Un ratito sí, para eso, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué queremos? Para estar en confianza, digamos, ¿no? Como nosotros hacemos las reuniones entre mujeres, ¿verdad? Para estar en confianza, para tener fuerza, porque sabemos que hay jerarquías, que hay relaciones jerárquicas, de opresión, de dominación, sabemos. No es lo mismo tener 50 años y ser dirigente y tener 20 años y ser dirigente. No es lo mismo, sí sabemos, pero no es lo mismo ser hombre y ser mujer y tener 20 años. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas. Sí entendemos eso, pero es para esa construcción de la unidad de la diversidad. Entonces, es eso lo que queremos hacer. Es por eso que queremos ganar las elecciones el 18 de octubre. Gracias, Julieta. Canela,
con la misma pregunta. En realidad, es como un debate lo que estamos haciendo, ¿no? Es como, y en el fondo la pregunta que se hacían los compañeros y compañeras era cómo convencer a los jóvenes en particular, porque hay un grupo importante de lectores que son jóvenes, cómo convencer a aquellos jóvenes que son indecisos, cómo ir a buscar esa parte de la población que va a dar un apoyo objetivo en las urnas al MAS. Esa era más o menos la pregunta en función, si quieren, de esta temática que hemos encontrado, que eran mujeres y jóvenes, ¿verdad? Entonces, por eso hemos relanzado esta pregunta y yo empecé, ¿cuál es el objetivo y cómo podemos convencer a los jóvenes? Más allá de ser un grupo importante, sabemos que forman parte de un grupo, de un grupo que constituye la sociedad con diferentes grupos, mujeres, hombres, de diferentes clases sociales, etc. Pero la cuestión está cómo integrarlos a esto que ustedes están proponiendo, cómo ir a buscarlos a esos jóvenes. Hay pititas, hay muchas preguntas que surgen que algunos compañeros me han enviado y me dicen, hay pititas arrepentidos, ¿qué ha pasado en esto? ¿Cómo han entendido esta movilización ciudadana de noviembre del año pasado y octubre? ¿Qué ha pasado? ¿Hay pititas? ¿Qué pasa? Y desde la perspectiva, por ejemplo, vos, Canela, desde la perspectiva de joven, ¿cuál es la visión que tienes del feminismo comunitario? ¿Cómo haces el nexo con Julieta cuando ella propone un feminismo comunitario? Varias preguntas que surgen que pueden ser útiles en este momento, en esta vía final que nos lleva hasta el domingo. Adelante, Canela. Gracias. Ahora sí se me escucha, ¿no ve? Sí, ahora sí, perfecto, dale. Era un error mío, en realidad. No, primero, Julieta, sí era un movimiento desde el ser joven. Yo de verdad creo, o sea, era un movimiento también desde el ser estudiante en un espacio mayoritariamente de jóvenes desde la resistencia a las dictaduras militares. Entonces creo que si bien se carga, se ideologiza, se politiza y todo se hace en un escenario específico, ¿no? Por eso yo siempre pienso, y siempre digo esto en mis ponencias sobre ser joven, ese es un momento que no ha vuelto a suceder, además, en las siguientes décadas, hasta ahora que, de nuevo, hay una efervescencia que se enfatiza el rol de las juventudes, ¿no? En el resto estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo también creo no hay que romantizar, no hay que homogenizar, no todos los jóvenes, las jóvenes somos iguales, ¿no? Pero se enfatiza sobre el ser joven ya lo decía antes, por una cuestión de cómo los sistemas se comportan sobre nosotros, pero también porque vamos a, no sé, porque tenemos la responsabilidad de mantener los procesos, nuestros procesos de transformaciones hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que hay algunos matices en los que sí se puede hablar del rol de las juventudes en específico, ¿no? Como grupo etario con responsabilidades, con tareas que asumir hacia, no sé, profundizando algunas charlas inconclusas en movimientos mundiales, haciendo movimientos mundiales, ¿no? Entonces, creo que sí, el hecho de enfatizar a las juventudes, yo no lo defiendo de todo, yo también tengo mis cuestionamientos al respecto, pero creo que sí tiene matices de discusión en medio. Ahora, creo que respondiendo ya a la pregunta, la reacción a este momento, a este contexto de crisis, este contexto de violencia, ha sido no solamente los jóvenes, sino en la población en general, contundente, ¿no? Hoy día veíamos un cierre de campaña repleto, pero repleto ya no de la costra burocrática que llenaba los eventos del año pasado, sino de gente que estaba ahí por convicción, ¿no? Que estaba ahí desde su compromiso,
sin ninguna obligación, desde también el posicionamiento de sus espacios colectivos. Veíamos sindicatos fabriles, sindicatos mineros, no sé, las organizaciones del Pacto de Unidad. O sea, creo que el aporte, el cambio cualitativo que hay entre lo que pasaba el año pasado en nuestros cierres de campaña quizás también, y lo que pasa hoy día, lo que pasó ayer en Sacaba, en Santa Cruz, es sumamente importante, ¿no? Creo que se da obviamente como parte de reacción a lo que hemos vivido en estos últimos 10 meses, ¿no? El golpe de Estado ha inaugurado 10 meses en los que el gobierno o el desgobierno de Áñez utilizan el miedo, el amedrentamiento como herramienta para legitimarse. Al final no se legitiman de todos modos, pero utilizan estas herramientas como modus operandi además para crear cortinas de humo, para tapar el mal manejo del Estado, el mal manejo de la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, la reacción es contundente. Yo no estoy muy de acuerdo con ir a seducir a la gente, sino que creo que entre nosotros tenemos que politizar los temas al punto de que tengan realmente una capacidad transformadora que interpele en realidad al resto. No más que seducirlos, yo quiero interpelarlos. No sé, yo quiero, bueno, esta es la democracia, a esos pititas arrepentidos que dice la pregunta, ¿no? Esta es la democracia por la que han luchado. Esos 21 días asoleados, haciendo parrilladas en las esquinas, además así como si fuera la gran lucha, ¿no? Yo creo que sí ha habido una movilización legítima, por si acaso, no haya que tampoco, no sé, patearlos y olvidarlos, pero de todos modos, creo que este es el resultado de toda esta movilización, y la gente no quiere esto, ¿no? La gente está pagando la factura del golpe de Estado en sus vidas, en sus cuerpos, en la violencia, en el hecho de que el vecino, la hermana, la familia esté ahorita en cementerios clandestinos, desempleado, haya sido despedidos de la empresa, de la fábrica. O sea, así estamos pagando estos 10 meses en realidad, ¿no? La contundente, y no solamente lo vemos en los eventos, en las concentraciones y demás, que además tienen una calidez impresionante en estas últimas semanas, sino también lo vemos pues en las encuestas que lo reflejan así, y yo creo también en la desburocratización que ha habido en las organizaciones sociales, ¿no? Creo que después de mucho tiempo estamos asumiendo algunas discusiones que no nos hemos animado a dar los últimos años, y que es importante, ¿no? Ese cambio de discurso, que ya no tenemos miedo a decir algunas cosas que antes parecía que tenían costes políticos para el gobierno, para nuestro gobierno, decíamos, ¿no? Pero al mismo tiempo el coste político ha sido mayor porque nos ha cobrado pues un golpe de Estado. Creo que es momento de no entibiar los discursos. Yo creo que esa es la mejor interpelación a la gente. No, o sea, ya no entibiar los discursos, ya no querer seducir a las clases medias, seducir a las juventudes, sino más bien politizar nuestras banderas, asumirlas desde las transformaciones reales, desde las transformaciones más radicales, y así creo que en esa interpelación vamos a jalar a mucha más gente compromiso y desde su convencimiento que queriendo seducir a medias. Esa es una de las tareas que tenemos también en la interna. Es una de las tareas que hemos asumido desde la militancia también, ¿no? Desde la militancia de izquierda que forma parte del instrumento, ¿no? Creo que la acción política y la formación de conciencia es sin duda un tema que ha quedado pendiente, que no se ha logrado hacer política de Estado, pero que en este momento dar la talla en nuestras estructuras, en nuestras organizaciones sociales y en nuestras organizaciones políticas para que sea un cambio. Hay una cosa, Adelante. sí, hay una cosa, hermana Canela, que sí, o sea, que cuando tú decías ha sido un movimiento de jóvenes, ¿no?
creo que la forma, por lo menos que yo quisiera nombrarlo, es que ha sido un movimiento generacional, ¿no? Que es distinto de decir que ha sido un movimiento de jóvenes. O sea, un movimiento generacional que además viene desde los 70, ¿no? La generación de los 70 y la generación de los 80 somos la misma gente que hoy está sosteniendo el proceso de cambio. La generación de los 90 y la generación de los 2000, naranjas. Entonces, no es por ser joven, hermana, o sea, entiende, o sea, trato de entender lo que tú estás diciendo, ¿no? No, Pero entiendo, así juntas, tú sabes que con pero todo respeto, en el escenario sí. perdón, perdón, Se te escuchó No, entiendo, es lo que yo te he entrecortado, dicho. Canela. O sea, no es- Canela, tal vez para mejorar el sonido podrías cortar tu cámara momentáneamente y solamente guardar el audio, el sonido, el micrófono. Gracias, está súper lindo tu gatito. Y adelante, te escuchamos. es gato joven, ¿cómo es? Canela, Decías, hermana, objetabas algo, Canela. No, yo entiendo, Julieta, o qué sea, lindo. ya podemos construir juntas, ¿no? O sea, ya te he dicho, ya no Sí, es desde el sabes ser que joven, como he construimos. dicho en un principio, pero sí es un movimiento que se hacía desde el contexto estudiantil, por ejemplo, en la universidad, y que tenía un componente generacional claro, ¿no? Entonces, Eso es otra cosa, no sé, creo hermana. que Eso, pero eso es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es la generación de los 70 y de los 80, que además hicimos la revolución universitaria y se luchó por la autonomía universitaria de ese lugar, que es un territorio de la construcción de conocimiento, ¿no? Del oscurantismo de una universidad dominada por la oligarquía. O sea, la hemos convertido, la generación de los 70 y la generación de los 80, con la revolución universitaria la hemos convertido en una universidad autónoma al servicio del pueblo, ¿no? Entonces, ese ha sido como estudiantes, ¿no? Nuestro lugar, pero no era por ser jóvenes, porque en la universidad había de todas las edades, ¿no? No nos reconocían. el lugar corpóreo de la enunciación era el ser joven también. O sea, ¿Perdón? el lugar de enunciación desde el cuerpo, Pero es que, no, lo el que te estoy lugar de diciendo es cuál era la enunciación del cuerpo sensación. mismo era... No, pero a ver, Cane, vos A eres la ver, joven de ahora, nosotros somos de aquella época, entonces yo te puedo hablar de lo que nosotros estamos. Nosotros no éramos... a ver, más allá de las discusiones, me parece que se tendría que ver, digamos, como una especie de contribución de las generaciones anteriores a las, una contribución y una consecución también de ciertas experiencias políticas con las nuevas generaciones, ¿no? Pero más allá de eso, compañeras, creo que una última pregunta sería, porque creo que Canela tiene que abandonar este panel porque tiene otra cuestión muy importante. Tal vez decirles, ¿qué pasaría si eventualmente en las elecciones hay un fraude o estalla la violencia? ¿Cómo hacemos? ¿Qué piensan ustedes que se debe hacer? ¿Cómo como partido el MAS, y ustedes desde la juventud, vos Canela desde tu militancia, vos Julieta, qué se hace? ¿Qué pasa? Adelante, una de las dos. Tal vez le podría dar la palabra a Canela y después a Julieta. Adelante, Canela, por favor. Sí, voy yo. Sí, Canela, Perdón, vas estoy vos. teniendo algunos problemas. Voy yo. Decía, Sí. Mira, evidente, este domingo nosotros vamos a ir a votar, pero hay muchos riesgos, ¿no? O sea, creo que el compromiso primero nuestro no pasa solamente por emitir el voto, sino también por defenderlo, ¿no? Por asistir al conteo de las mesas y todo, ¿no? Pero tenemos que entender que estamos en un contexto en el que los órganos del Estado, el único órgano del Estado legítimo todavía sigue siendo la Asamblea Legislativa, ¿no? El órgano legislativo. El órgano electoral, el órgano ejecutivo y el órgano judicial tienen una alianza perversa que no sabemos de lo que son capaces, ¿no? Entonces, es verdad que el riesgo de que las elecciones no sean transparentes
está latente, ¿no? Pero de todos modos, creo también que es la movilización y la organización y la articulación nuestra, ¿no? En los últimos meses, ustedes se acuerdan, se han prorrogado las elecciones, se han postergado las elecciones muchas veces, ¿no? Las elecciones tenían que llevarse a cabo el 22 de enero, el 3 de mayo, el 6 de septiembre, y finalmente hemos logrado con movilización en las calles y con presión social que la fecha de elecciones se consolide para el 18 de octubre. Esto lo digo porque me parece importante entender que creo que estamos en un proceso en el que nos hemos reorganizado a pesar de la violencia, a pesar de la persecución a dirigentes y demás, pero que nos significa algo así como no sé, una esperanza de que podemos sostener en las calles la defensa del voto popular también, ¿no? Lo segundo es que justamente esa movilización, esa articulación que nos ha costado mucho en estos últimos 10 meses, nos significa que vemos todavía el proceso a largo plazo, ¿no? O sea, de nuevo, que no hemos reducido nuestras discusiones solo a las elecciones, sino que estamos haciendo la construcción de una agenda popular que asuma banderas, que profundice nuestros procesos que quedaron abiertos y que quedaron pendientes, ¿no? Creo que esas son las dos cosas que tenemos para defender, en este caso, nuestro voto y para hacer eso transparente, pero de todos modos no hay que no hay que dejar de ver a quién tenemos enfrente, ¿no? Y en este sentido también necesitamos que compañeras y compañeros en todos los países, en todo el mundo, mantengan la vigencia de nuestro tema, mantengan, no sé, estén alertas para hacer una denuncia internacional conjunta en caso de que lo necesitáramos, ¿no? O sea, no hay que olvidar el rol nefasto que ha cumplido la OEA el año pasado en las elecciones de 2019, desde una construcción de la narrativa del fraude que se había dado desde meses anteriores y que la OEA termina de consolidar, siendo que hasta ahora, en este informe de la OEA no dice fraude y además sabemos que investigaciones científicas, universidades muy prestigiosas, más bien nos dicen que estamos más cerca de que no hubo fraude de que sí lo hubo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos, sí, el apoyo internacional, necesitamos consolidar nuestra organización interna, pero el riesgo está latente, ¿no? Entonces, también la preparación después del nuestra es importante porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? El golpe de Estado les ha costado dinero, les ha costado tiempo, o sea, lo han planeado, ¿no? Entonces eso creo que no sé si van a, si les surte, digamos, o que el resultado sean solo 10 meses de poder en el gobierno, ¿no? Han robado mucho en estos meses seguramente, pero creo que pensar que van a soltar el poder tan fácil también puede ser ingenuo, ¿no? Entonces, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados sin dudas, y el reto que tenemos este domingo pasa por emitir el voto responsable y desde el respeto sin dudas, pero también por defender nuestro voto hacia adelante. Eso, compañeras, compañeros, yo me tengo que retirar. En 3 minutos comienza un debate, entonces me tengo que preparar un poquito. Ya les mando un abrazo a todas y a todos y ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Canela. Gracias, Canela. Muchas gracias por tu participación y ha sido un verdadero placer, honor tenerte acá. Nos quedamos con Julieta. Vamos a escuchar a Julieta. Por supuesto. Pues ya me están queriendo votar. Pues. No, mentira. No. A ver, vamos a defender. Y vamos a defender un voto que es elegir por la vida. Porque si bien hemos votado 3 veces, hemos apoyado al movimiento, al socialismo y
instrumento político por la soberanía de los pueblos en 3 elecciones, esta elección es diferente. El apoyo no es solamente al partido. El apoyo es a toda la cantidad de sueños de país que nos hemos permitido tener y que en estos 11 meses tan rápidamente han sido heridos de muerte. Han sido heridos de muerte. Entonces, ¿qué es un pueblo? ¿Quién va a ser mujeres y hombres bolivianos que van a estar nuevamente bajo oligarquías racistas? ¿Qué quiere decir oligarquías? Grupos de poderes familiares que van a manejar, y solamente ellos y ellas, como ahora nos han mostrado, van a decidir sobre la Pachamama, sobre nuestras vidas, sobre la educación, sobre las pensiones, sobre la salud, sobre el pan cotidiano, sobre nuestra papa, nuestra quinoa, si va a ser sana, si va a ser con agrotóxicos. Eso es. Vamos a votar, vamos a apoyar al derecho a pensar, al derecho a vivir, sabiendo que no va a ser una taza de leche que vamos a tener que seguir discutiendo. Pero hemos construido formas, metodologías desde la memoria ancestral de hacer política pública, de autogobernarnos, de reunirnos, de asamblearnos, de opinar con respeto. El respeto no significa, ya estás hablando, ya me voy a callar, pero después yo voy a decir lo que... No, es escuchar a la otra. Es tratar de entender a la otra. Y si no lo hacemos, volver a practicar. Entonces, la única forma de parar la violencia en Bolivia es apoyar el proceso de cambio que el día domingo tiene en el movimiento al socialismo, el voto por el movimiento al socialismo, un camino avanzado. No es todo el camino. Eso vamos a seguirlo haciendo. Pero para salir de este hueco, para salir de este peligro, necesitamos apoyar con el voto al movimiento al socialismo. No va a ser una maravilla, vamos a tener que seguir discutiendo, hablando, tratándonos de entender, ¿sí? Pero la única forma, y aquí te estoy respondiendo directamente, Rosana, y respondiéndole al pueblo con honestidad, vamos a defender el voto. Ese voto por la vida. Vamos a defender nuestros sueños. Vamos a defender. Y nosotros somos pueblos de paz. Nosotros no vamos a la guerra porque amamos la vida, porque nos gusta vivir, porque nos gusta tomar nuestra chicha, porque nos gusta comer, nos gusta bailar en el Gran Poder o en Urcupiña o en el carnaval de Oruro o de Santa Cruz. Nos gusta bailar, nos gusta comer, nos gusta pasear con las guaguas. Todas esas cosas nos gusta vivir. Pero si ya están heridos de muerte nuestros sueños, que es la vida, si está herido de muerte nuestro derecho a pensar, nuestra dignidad, pues ahí estaremos para defender nuestro proyecto de cambio. Y ahí estamos con nuestro pueblo, y ahí estaremos el domingo, y estaremos los días que siguen también. Viva el proceso de cambio, vivan los sueños, viva nuestra huipala, viva la lucha ancestral de nuestros pueblos. Venimos luchando hace 500 años, este es otro momento de lucha y vamos a seguir luchando porque así nos han mandado, así nos han enseñado nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Jayaya, Coyasuyumarca, Jayaya, Bolivia. Jayaya, Jayaya. Muchísimas gracias, Julieta.
te voy a dejar, Gustavo, las palabras para cerrar la intervención. Te doy la palabra para que cierres esta conferencia, debate que tuvimos. Gracias, Julieta. Yo les digo hasta adiós también. Sí. Bueno, con Julieta nos hemos conocido hace muchísimo tiempo, somos compañeros realmente de lucha, más o menos, ¿no? Y con esta conferencia nosotros llegamos más o menos al final de un ciclo que se inició hace 3 meses, exactamente el 17 de julio, es cuando decidimos congregarnos muchos que estábamos sorprendidos con lo que había pasado en Bolivia, con toda esta vuelta de esta reconquista que le hemos llamado, yo le he llamado la reconquista, ¿no? Porque entraron hace 10 meses, desde el mes de noviembre, entraron al Palacio del Pueblo enarbolando una Biblia, sangre, armas, y de paso se nos suma esta enfermedad que es el coronavirus. Y parece como que se está repitiendo aquella historia de 1492 en toda su magnitud, donde vinieron directamente a avasallar los pueblos, a exterminarlos y a no tener piedad o un tipo de remordimiento por el mal que están causando a tanta gente, a tantos pueblos y a este país ahora, Bolivia. Y por eso nosotros nos congregamos hace unos meses para un poco ventilar nuestras frustraciones y nuestro cuestionamiento a todo lo que estaba pasando. La necesidad de salir al aire con una página de este tipo, con nuestro nombre, Siglo XXI, Repensando Bolivia, surgió de toda esa preocupación y de todo eso que nos llamó a repensar qué había sucedido en Bolivia. Parecía una economía muy estable, una vida más o menos estable, que yo creo que Bolivia nunca la conoció, salvo en esos 14 años del movimiento al socialismo que tomó el gobierno, que fue parte del gobierno, y que fue la primera vez que millones de seres humanos se integraron a la vida nacional, hasta con un carnet de identidad. La gente que era millones de personas que no votaban porque no tenían acceso a un carnet de identidad, finalmente se vieron reconocidos en ese viaje largo desde que llegaron los españoles por primera vez a América, y lograron reconocerse como personas, y en noviembre se corta todo eso. Y por eso surge este grupo, que espero que en el futuro tengamos siempre la participación de mentes brillantes que han sido parte de las luchas, o como Canela, que es ahora parte de la juventud, pero que está decidida a construir un país, no a destruirlo. Y en eso nos hemos recontactado mucha gente, muchos amigos, muchos camaradas o compañeros que habíamos perdido el contacto, nos logramos recontactar, y creo que en cierta forma también enseña que los pueblos de América, los pueblos de Bolivia que componen Bolivia, se han rearticulado, de alguna manera se han logrado rearticular para hacer frente a este nuevo proceso de conquista que estamos empezando a tener en Bolivia. Siglo XXI, Repensando Bolivia, es una puerta abierta a todo esto de pensar, a todo esto de imaginar los escenarios futuros que todavía se van a presentar en Bolivia. Y decididamente el proceso ahora nos está llevando a pensar que el partido del MAS y PSP es ahorita la única alternativa, como dijo Julieta, es nuestra única alternativa de reconducir y de recobrar el país y volver a un camino de pensamiento, a un camino de discusión, de ver qué se hace con las políticas públicas. Hay muchos derechos que todavía se necesitan en la población boliviana, ¿no? En el caso de las mujeres todavía hay muchos derechos que tienen que ser debatidos y que tienen que ser implementados, igual en el caso de la niñez. Pero tenemos que volver a recuperar este espacio del país, este espacio de proceso de cambio. Entonces, eran las palabras finales que quería decir para este ciclo de conferencias que hemos seguido. Después de las elecciones, seguro vamos a tener que seguir actuando, vamos a tener que seguir abriendo el espacio
y el micrófono a personas como Julieta, como Canela. Lo tuvimos a Iván Lima, a Rafael Bautista, que fue una conferencia realmente muy nutritiva, nos dio muchas luces. Tuvimos a Dalense, tenemos la experiencia de mucha gente que ha hecho una senda en el país. Entonces, es con estas palabras que quiero despedir a todos. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen algo más que decir, por favor. Gustavo, nada más, tal vez disculparnos ante la audiencia y la gente que nos escucha, que lastimosamente el compañero Andrónico no se pudo presentar por problemas de comunicación y de internet. Muchísimas gracias, nada más. Algún momento lo vamos a volver a convocar y yo sé que va a participar de algún debate, ¿no? Y Frida quiere decir algo. Frida. Sí, buenas noches, Julieta. Tengo una pregunta que desde hace rato no escucho sobre eso y me gustaría plantearte, sobre todo a ti, que te he escuchado y que sé que trabajas con todo lo que es feminismo comunitario y que también veo que te viste en la televisión, etcétera, y hablas tu contacto con todo lo que es el pueblo, tu pueblo, nuestro pueblo aymara. Y ¿qué hay? Yo quisiera saber qué hay con las relaciones de los pueblos de las tierras bajas. Estamos hablando de los Movimas, de la infinidad de pueblos, de los 30 y tantos pueblos que existen en toda la tierra, en las tierras bajas. Porque sabemos que, bueno, se arrogan la representatividad, los comités cívicos, etcétera, pero sabemos que se proclaman dirigentes, pero no son de toda la población. Entonces, tú tienes contacto, se hace un trabajo en ese sentido. Yo verdaderamente no he escuchado mucho de esa hermandad, de ese lazo de ese lazo con los pueblos, que son nuestros hermanos. Gracias, Frida. No sé si tenemos todavía un tiempo. Ya. Hablo del pueblo aymara porque yo soy aymara, ¿no? Pero un profundo respeto por nuestras hermanas y hermanos de Tierras Bajas. Mucho que aprender de ellas y ellos y de las formas organizativas, cómo llevan adelante la vida, cómo cuidan la vida. Mucho que aprender. Creo que en Abya Yala tenemos hacia el norte culturas grandes, digamos, como las de los mayas y de los aztecas, ¿no? Que ahí es un punto fundamental, ¿no? Para poder dialogar hacia el norte. Hacia el sur estamos territorialmente dos construcciones, digamos, de pueblos originarios, dos concepciones diferentes, pero igual de estos territorios. Nosotros que somos los andinos, todo el territorio andino, hasta los mapuches, que no precisamente están en lo andino, sino son los mapuches, las mapuches, y territorio de las tierras bajas. En este lado de lo andino, hasta antes de los pueblos mapuches, lo que se han construido es unas relaciones y creaciones de un imaginario estatal. Y la construcción de las relaciones de poder se han hecho en base al imperio inca. Y es una construcción estatal que tiene sus características. Las y los mapuches, no conozco mucho, pero no han construido estado. Tienen su propio gobierno, no han construido. Y las tierras bajas tampoco. Y esto no quiere decir que seamos los andinos mejor o peor, son distintos. Pero para mí y para el feminismo comunitario, para mí personalmente me apasiona, y para el feminismo comunitario de Abya Yala, es en el diálogo entre mujeres y mujeres que estamos formando parte de nuestros pueblos, porque no somos nosotros, no somos un grupo aislado, no somos un movimiento de mujeres, somos feminismo comunitario, es decir, en las comunidades defendemos, profundizamos, discutimos
discutimos, criticamos nuestro lugar como mujeres. Es distinto, ¿no? No hacemos una parte, ¿no? Que en la otra ocasión creo que nosotros estamos trabajando como mujeres dentro de nuestra comunidad. Entonces, es el movimiento del feminismo comunitario de Abya Yala, a través del cual estamos recuperando esa grandiosidad, hermana, de nuestros pueblos originarios y de comprender los territorios desde estas distintas construcciones. Los pueblos de tierras bajas, por ejemplo, del Brasil, porque en Bolivia ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, sí y no podemos, pero pueblos originarios de Brasil no tienen como pueblos en la propiedad privada, tampoco comunitaria. Y entonces ahí está otra de las grandes diferencias, y tampoco han querido y tampoco quieren construir Estado. Y a mí me parece eso maravilloso. Nosotros como pueblos andinos, lo mejor que hemos construido hasta ahorita es el Estado plurinacional. Pero pensarnos la vida, que eso es lo que estamos planteando desde el feminismo comunitario, más allá del imaginario de construcción de relaciones de poder que es el Estado, que además el Estado-nación, que es lo que teníamos, ha avanzado en términos de Bolivia al Estado plurinacional, pero igual sigue siendo un Estado del poder, de las relaciones de poder. Nosotras bebemos de nuestros pueblos originarios, hermanos y hermanas de pueblos, aprendemos cómo es vivir sin Estado. Y así quisiéramos. La comunidad de comunidades, que nuestra propuesta es recuperar los territorios sin relaciones de poder para pasar al Estado del pueblo, al Estado comunitario del pueblo, al Estado solidario del pueblo, al Estado equilibrado y armonioso de los pueblos, al Estado solidario, comunitario, cooperativo, cuidadores de unos y de otros, de los pueblos. Entonces, nosotros como feminismo comunitario nos hemos criado y nos hemos creado dentro del proceso de cambio, estos 14 años. Pero esto que estamos produciendo desde nuestros cuerpos de mujeres, en nuestras comunidades, dentro de nuestras organizaciones sociales y dentro de nuestros pueblos, va más allá, en el sentido de profundidad y radicalidad de raíz. Entonces creo que el feminismo comunitario, fruto de este proceso de cambio en este territorio, Collasuyo, Marca, Bolivia, tenemos muchos elementos para aportar, plantear no solamente al proceso de cambio de Bolivia, sino también todo Abya Yala y el mundo. No sé si respondí, hermana Frida. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Frida, por tu pregunta, Julieta, por tu respuesta. También quería anunciarles antes de despedirnos ya que vamos a hacer una discusión post-electoral. No vamos a hacer un análisis de los resultados, que creo que es justo y necesario. Y también vamos a estar siguiendo de cerca lo que va a ser el proceso electoral y proceso de votación. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos. Y seguiremos aquí en línea y vamos a dar cobertura a lo que podamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Julieta. Y lindo verte. Siempre lindo verte. Gracias, Frida. Bravo. Gracias a todos. ¿Alguien más quiere decir algo para despedirse? Pues sí, simplemente si puedo decir rápidamente que Sí, esta es una aventura que comenzó, de alguna forma también siento que hay una especie de cierre de campaña, si se puede decir, del siglo XXI, una iniciativa que surgió de 3 personas, 2 en Bolivia, 1 en Canadá, y poco a poco ha ido creciendo. Y teníamos la idea de que es un proyecto con plazo definido, se acaba el 18 de octubre, pero tomando en cuenta todo lo que los invitados han ido explicando, inclusive la posibilidad de que
no de que se produzca un golpe dentro del golpe, etcétera, etcétera. Esto significa que el trabajo quizá recién está empezando, primero, y segundo, que también ha sido un espacio en que se han encontrado antiguos camaradas. Recuerdo a Jaime reconociendo a un amigo de casi de infancia, Gustavo reconociendo, y también nos ha permitido entretejer lazos desde Bolivia hasta el norte del continente y hacia Europa, incluyendo la participación de bolivianos de Australia. Es decir, que es algo que hice alguna vez la pregunta indicando qué efecto tiene este tipo de trabajo de romper un cerco mediático, y creo que esa historia todavía, eso se verá todavía dentro de un tiempo se verá dentro de un tiempo cuál es el verdadero resultado de este tipo de trabajo, una pandemia, nuevas herramientas y la necesidad justamente de entender qué está pasando en Bolivia y pensar y repensar Bolivia. Entonces, gracias a todos y ha sido un gusto en compartir, y creo que con eso hay que prepararse ya para ir a votar en los países en que estemos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, abrazos, gracias a todos. Chao.